Bueno, muy buenos días. Entonces, continuando con lo que era la vasculitis, hay dos tipos. Esta pues se pueden clasificar en infecciosas y no infecciosas. Como ya se mencionó anteriormente, las no infecciosas son pues más variables ya que pueden tener distintas causas como lo son la producción de anticuerpos antiendoteliales, pues es decir que va a ser una vasculitis de tipo autoinmune. También se encuentra lo que es por causa del depósito de inmunocomplejos y las ANCAS, que son pues autoanticuerpos. Ahora, las no infecciosas son aquellas que, como su nombre lo indica, pues están asociadas a alguna infección. Cuando ocurre una infección de alguno de los tejidos, estos microorganismos van a empezar a diseminarse dentro del tejido y pues con el tiempo van a llegar a lo que son los vasos sanguíneos, lo destruyen directamente o pues van a producir alguna respuesta inflamatoria para dañar pues a estos mismos vasos sanguíneos. Los organismos infecciosos habitualmente pueden ser bacterias, como lo se muestra ahí en la diapositiva, que pueden ser pseudomonas, que pues es el ejemplo más clásico, u hongos, en especial de los géneros Aspergillus y Mucor. A veces estas infecciones vasculares debilitan las paredes arteriales, provocando ya sea aneurismas micóticos o inducen alguna trombosis o infarto. Siguiente, por favor. Bueno, ya aquí empezamos a hablar de otros temas, que es el trastorno por hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Varios trastornos que les mencionaré se van a caracterizar por una vasoconstricción inapropiada o excesiva de los vasos sanguíneos. Empezaré hablando de lo que es el fenómeno de Raynaud. Este se da pues en consecuencia de una excesiva vasoconstricción de las arterias y arteriolas de las extremidades. Esta se da particularmente en los dedos de las manos y en los pies, pero se puede evidenciar también en lo que es la nariz, los lóbulos de las orejas o los labios. Como se puede observar en la imagen, en lo que se va a caracterizar ese fenómeno es que debido al limitado flujo sanguíneo provocará pues en primera instancia o fase una palidez. En este caso pues en las manos, puesto que el flujo sanguíneo para los capilares se ve interrumpido, dando como resultado una isquemia distal. En casos más graves, se puede observar una coloración azul, en donde los capilares y la vénula se ven dilatadas en respuesta a esa isquemia. Y pues ya por último se observa es un color tipo rubor, rojizo, que pues se va a generar es una hiperemia. Este fenómeno presenta dos tipos. El primario, que es causado por una respuesta vasomotora central y local excesiva, ya sea por el frío o por las emociones. Se puede considerar como el menos agresivo y no tiene pues enfermedades asociadas, por lo que no se registran cambios estructurales en las paredes vasculares, excepto en casos que son pues demasiados prolongados en los que pues sí es posible que se haya un engrosamiento de la íntima. Su prevalencia en cuanto a la edad de comienzo se presenta más que todo en mujeres y que en edades menores de 30 años y se da entre un 3 a un 5% de la población en general. El fenómeno secundario se asocia, a diferencia del otro, este sí se asocia a una insuficiencia vascular debido a la enfermedad arterial causada por las entidades, ya sea que como las LECs, como la esclerodermia, las enfermedades de Werner o la aterosclerosis. Como ya lo mencioné, a diferencia de la primaria, esta puede contener mayores complicaciones que progresivamente van a empeorar con el tiempo. Además de que su prevalencia es en personas mayores de 30 años y pues no tiene como una preferencia si es de hombre o mujer. No tienen pues un género. ¿Puedes mostrar el video, por favor? Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad, fenómeno de Raynaud. ¿Qué es? Esto se refiere a vasoconstricción recurrente de los dedos de manos y pies. Habitualmente ocurre en respuesta a estrés o por frío. Se manifiesta clínicamente por el cambio de coloración de la piel, lo cual se evidencia más comúnmente en manos, aunque también puede aparecer en pies, nariz, orejas u otros lugares. Se compone de tres fases clásicas que consisten en palidez, cianosis y rubor, las cuales van presentándose en orden según van ocurriendo cambios en el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los dos tipos principales? Primario, ocurre un vasoespasmo sin asociación con otras enfermedades, también se llama enfermedad de Raynaud. Secundario, ocurre vasoespasmo en el contexto de una enfermedad asociada, usualmente de tipo autoinmune. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del fenómeno de Raynaud primario?
Episodios desencadenados por exposición a frío y o estrés. Afectación bilateral simétrica. Ausencia de necrosis. No es secundario a una patología de base. Capilaroscopía normal. Exámenes de laboratorio sin alteraciones inflamatorias. Ausencia de factores antinucleares. ¿Es lo mismo desarrollarlo siendo joven o de mayor edad y siendo hombre o mujer? Si una mujer joven lo presenta por más de 2 años sin desarrollar ninguna otra manifestación, tienen bajo riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Al contrario, si este tipo de vasoespasmo aparece en hombres o en cualquier persona de edad avanzada, entre el 45 a 75% desarrollará otros síntomas, aunque pueden demorarse 1 o 2 décadas en aparecer, debido a una causa sistémica, es decir, fenómeno de Raynaud secundario. ¿Cuáles son las causas más comunes de fenómeno de Raynaud secundario? Esclerosis sistémica progresiva. 90% de estos individuos tienen escleroderma. Desórdenes mixtos del tejido conectivo. Estos dos son por lejos los más frecuentes. Otras causas incluyen lupus eritematoso sistémico, congelamiento, daño por vibración y crioglobulinemia. ¿Cuál es el manejo del fenómeno de Raynaud? Raynaud secundario, manejo de la patología de base. Raynaud primario. Educación, mantener caliente las áreas afectadas, por ejemplo usando guantes. No fumar, evitar la exposición al frío. Fármacos como nifedipino, un tipo de bloqueador de canal de calcio, son los más frecuentemente usados. También suele usarse nitroglicerina tópica o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como sertralina, que es un tipo de antidepresivo. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos. Siguiente, por favor. Coloca el video primero, por favor. Hablamos en nuestra comunicación previa del ateroma y de la aterosclerosis. Y lógicamente la obstrucción no permite el flujo adecuado. Hemos recibido algunos comentarios y preguntas de nuestra población. ¿A qué se le llama espasmo coronario? El espasmo coronario es exactamente lo que mi mano hace. Esto, abre y cierra. Sin que haya ateroma, sin que haya grasa, el espasmo coronario es la obstrucción transitoria de la arteria, y en esa transición y en esa oclusión no pasa flujo sanguíneo y puede manifestarse en lo que hablamos en la comunicación previa, dolor, ¿sí? ¿En quién más se ve? En las jóvenes que tienen menopausia, en los jóvenes que son fumadores, en la gente que duerme muy poco, en la gente que maneja alto nivel de estrés. Insisto, esto es funcional, fisiológico, es una forma de responder cerrando el vaso, después el vaso se abre y permite el flujo. Aquí aprovechamos para decir lo que se llama el síndrome del corazón roto. También nos han preguntado, ¿el exceso de emociones puede provocar un infarto? Sí, sin que haya ateroma obstructivo, ¿sí? El fenómeno funcional de espasmo, de oclusión transitoria, hace que no pase el flujo por exceso de adrenalina, por exceso de hormonas que constriñen y provocan entonces un cuadro clínico de dolor opresivo que puede causar el infarto. Listo, entonces, una vez visto el video, hablaremos de lo que es el vasoespasmo miocárdico. La causa isquémica miocárdica es debido no solo, como lo mencionaban, a una aterosclerosis, sino también puede ser por una enfermedad vasoespásmica de las arterias coronarias epicárdicas, por lo cual, cuando el vasoespasmo es persistente, puede causar un síndrome agudo coronarico de angina de Prinzmetal, que igualmente o a largo plazo va a llevar a que se genere una isquemia. Cuando el vasoespasmo de los lechos arteriales y arteriolares cardíacos, es decir, también el conocido Raynaud cardíaco,
tiene un largo lapso de tiempo de entre unos 20 a 30 minutos, puede llegar a generar un infarto de miocardio. Además, también hay el incremento de la vasoconstricción causada por lo que es la endotelina 1, las catecolaminas, la acetilcolina, la serotonina, entre otras. También puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad miocárdica. Como consecuencia, también pues, se producirá una muerte súbita cardíaca o una miocardiopatía dilatada. Este tipo de isquemia es reversible, más sin embargo, pues cuando ocurre un vasoespasmo que dura demasiado tiempo, que es muy severo, se va a convertir de una isquemia reversible a una irreversible, porque esta isquemia es algo mucho más grave, se producirá pues una necrosis de los miocitos y más afecciones a esta. Además, también se ve involucrado el compromiso de la microcirculación a su vez y va a contribuir a que esta isquemia miocardíaca ocasione también una aterosclerosis. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que son venas y vasos linfáticos. Se dividen dos grupos entre los que se encuentran lo que son las varices y la febrotrombitis o tromboflebitis, que pues son un conjunto responsable de al menos del 90% de las enfermedades venosas clínicas. Las varices son venas anormalmente dilatadas y tortuosas. Estas se pueden producir por un aumento prolongado de la presión intraluminal, que se da como consecuencia a la dilatación vascular e insuficiencia valvular venosa. Usualmente lo tienden a estar afectados suelen ser las venas superficiales de la parte superior e inferior de las piernas. ¿Pero por qué? Porque cuando alguna persona se mantiene en una postura de declive en un largo tiempo, va a generar que las presiones venosas en unas localizaciones estén significativamente elevadas. Existe un porcentaje entre un 10 a un 30% aproximadamente que se identifican a los adultos, principalmente pues que van a desarrollar estas varices en las extremidades inferiores, así como también se identifican algunos factores de riesgo como lo son las personas obesas o en estado de embarazo o que tienen predisposición familiar, que tienen pues mayor riesgo de aumentar de mayor riesgo de padecerlas debido pues al efecto de la masa que involucra el drenaje venoso. Dentro de las características clínicas se evidencia que la insuficiencia de las válvulas venosas pueden producir congestión, úlceras, edema, dolor, trombosis, isquemia y dermatitis por éstasis que se da a consecuencia de la congestión venosa crónica y el mal drenaje vascular. Siguiente. También pues merecen mencionarse las varices que se desarrollan en dos localizaciones. Las varices esofágicas son las más importantes ya que su ruptura puede provocar pues una hemorragia digestiva masiva, incluso puede llevar a la muerte. Lo que es la cirrosis hepática también provoca pues una hipertensión de la vena porta y pues esta hipertensión determina la apertura de las derivaciones postosistemáticas que aumentan el flujo sanguíneo en las venas de la unión gastroesofágica y también del recto. Y por otra parte, la otra localización son las hemorroides. También pues se van a desarrollar a partir de dilataciones varicosas primarias del plexo venoso en la unión anorrectal. Estas hemorroides resultan pues molestas y son un potencial causa de hemorragia. También se pueden generar trombos y son propensas a úlceras dolorosas. Siguiente. Entonces, la tromboflebitis y flebotrombitis son dos denominaciones empleadas para designar lo que es la trombosis y la inflamación de las venas. El principal riesgo de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores es por la inmovilidad prolongada y el sedentarismo en un largo lapso de tiempo, ya sea por viajes en auto o en avión.
Existe un potencial de tromboflebitis que es debido a la hipercoagulabilidad sistemática, como por ejemplo lo que son en pacientes con cáncer, específicamente con adenocarcinomas. Esta hipercoagulabilidad se manifiesta Coagula. en No, tienes que repetirlo hasta que lo pronuncies bien. hipercoa- Coa, hipercoagua- cua- gu, coagu. cugu- coagulabilidad. Ok. Este se va a manifestar en forma de síndrome paraneoplásico. Y pues este síndrome va a estar relacionado con la elaboración de los factores procoagulantes por parte de las células tumorales. Pues por ende, entonces, esta trombosis venosa profunda aparece, desaparece en algunas localizaciones y luego se produce en lugares distintos, dando paso a lo que es la llamada tromboflebitis migratoria, que esta pues también es conocida como el síndrome de Tronsen, que es como cuando aparece la mano, que es la aparición de un espasmo del carpo tras reducir la irrigación sanguínea de la mano con el torrente, con un torniquete o con un manguito de un, perdón, la tromboflebitis superficial o migratoria puede ser, se caracteriza por episodios recurrentes de trombosis segmentaria que afecta las venas superficiales de las extremidades inferiores. También puede estar afectada las venas del abdomen o del tronco. Aquí también se puede ver implicado lo que es la embolia pulmonar, que es una complicación clínica y es la más importante de la trombosis profunda venosa. Y pues a menudo es también la principal manifestaciones de la tromboflebitis, que como consecuencia se genera pues la fragmentación o el desprendimiento del trombo venoso. ¿Puedes colocar el video, por favor? Esto que la compañera acaba de decir es muy importante porque hay algunas entidades clínicas que van a ser protrombóticas por su naturaleza. Y eso obliga a que esos pacientes cuando están hospitalizados y que van a estar mucho tiempo en cama, por ejemplo, una paciente que tenga un cáncer de útero y que adicionalmente se haya fracturado la cadera. Entonces, una paciente que va a estar en cama, que la movilización va a ser poca. Entonces, el hecho de estar en cama y no movilizarse tanto ya va a predisponer a que se genere mayor éstasis en los vasos y eso facilite la formación de coágulos o trombos y que puedan embolizar. Entonces es un riesgo que está latente. No en todos los pacientes se presenta, pero existen unos protocolos ya establecidos para esos pacientes en los cuales la condición clínica puede obligar a que estén mucho tiempo acostados en este caso y podría llegarse a presentar esta entidad. Entonces esos pacientes van a recibir algo que se llama la tromboprofilaxis. Entonces en la administración de profiláctica se administra cada 24 horas. Eso se administra 1 miligramo por kilogramo de peso, aunque uno generalmente no administra todo por el riesgo de saltar la barrera y que se vuelva demasiado eh, líquida la sangre o que se altere mucho la coagulación y por cualquier cosita entonces el paciente puede sangrar. Y generalmente pues se utiliza entonces cada 12 horas y eso también tiene otras consideraciones. El caso es que algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes con cáncer, entonces tienen su riesgo individual añadido a esta entidad. Entonces, por un lado, tiene la fractura de cadera, va a estar inmovilizada hasta que haya cupo quirúrgico para poderla llevar a cirugía o que aparezca el material de osteosíntesis o lo que sea. Y por el otro lado, su propia enfermedad la va a condicionar a que se pueda producir este estado trombótico, entonces el riesgo va a ser mayor. Otros pacientes, por ejemplo, que tienen un riesgo inherente son las pacientes que consumen anticonceptivos orales. Recuerden que en algún momento vimos eso y lo hablamos. Ahora, pues, están estos dispositivos, creo que se llaman YADEL, que son intradérmicos, entonces que son de liberación continua.
y de pronto pues tiene unas características diferentes y no existe tanto riesgo para el desarrollo de estas trombosis. El punto es que es algo que ustedes deben tener en cuenta. Hay escalas que van a medir el riesgo protrombótico dependiendo del paciente. Importante que recuerden que esos pacientes que van para cirugía, si tienen tromboprofilaxis, se va a suspender, sea 12, 24 horas, la administración que traen. Se tiene que suspender la administración de la heparina 24 horas antes de ser llevados a cirugía y se reinician dependiendo de la cirugía de 6 a 12 horas después de la misma. Continuemos. La tromboflebitis consiste en la oclusión parcial o completa de una vena por algún trombo, con cambios inflamatorios en la pared de dicha vena. La tríada de Virchow de estasis, daño del vaso e hipercoagulabilidad define los eventos clínicos que predisponen a una vena al desarrollo de tromboflebitis. El traumatismo del endotelio de la pared venosa ocasiona exposición de los tejidos subendoteliales a las plaquetas en la sangre venosa y es capaz de iniciar la trombosis, en especial si coexiste cierto grado de estasis venosa. En la pared de la vena se forman agregados plaquetarios, seguidos por depósito de fibrina, leucocitos y finalmente eritrocitos. El trombo resultante puede propagarse enseguida a lo largo de las venas como un coágulo de flotación libre. En un lapso de 7 a 10 días, ese trombo se adhiere a la pared venosa y se desarrollan cambios inflamatorios secundarios. En este tipo de pacientes puede haber dolor en la pantorrilla o muslo, con frecuencia relacionados con edema. Hay antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, cirugía reciente, neoplasia, uso de anticonceptivos orales o de inactividad prolongada. No hay signos físicos relevantes. La trombosis venosa profunda es un trastorno vascular común diagnosticado cada año hasta en 800,000 nuevos pacientes. Se afectan con mayor frecuencia las venas profundas de las extremidades inferiores y de la pelvis. El proceso inicia en las venas profundas en casi un 80% de los casos. Cuando el proceso se inicia en la pantorrilla, la propagación hacia las venas poplitea y femoral tiene un lugar aproximadamente en 25% de los casos. Los padecimientos que implican periodos de reposo en cama, como la insuficiencia cardíaca congestiva o el evento vascular cerebral, se acompañan con una gran incidencia de tromboflebitis. Un factor de riesgo importante es el uso de anticonceptivos orales en mujeres mayores de 30 años y también en personas fumadoras. Casi la mitad de los pacientes con tromboflebitis presenta una extremidad asintomática o signos en las etapas tempranas. Es probable que el paciente presente una embolia pulmonar presuntamente proveniente de las venas de la pierna, sin síntomas pulmonares o anomalías demostrables en las extremidades. Puede ser posible que el paciente se queje de un dolor sordo, sensación de presión o de dolor franco en la pantorrilla o en los casos más extensos en toda la pierna, en especial al caminar. Los datos clínicos clásicos, si bien son variables e irrelevantes y ausentes en casi la mitad de los casos, pueden llegar a ser los siguientes: edema ligero en la pantorrilla afectada, cordón palpable, distensión de las venas colaterales superficiales, así como fiebre y taquicardia leves. Cualquiera de estos signos pueden presentarse en la trombosis venosa profunda con la afección de las venas femoral e ilíaca. Son posibles la sensibilidad a lo largo de las venas y el edema intenso de la extremidad. En la obstrucción venosa intensa, la piel puede encontrarse cianótica o pálida si existe un espasmo arterial sobreexpuesto. El método diagnóstico más importante es la ultrasonografía Doppler, ya que hace posible examinar de una manera no invasiva las principales venas, es decir, no las venas de la pantorrilla de una extremidad para detectar la trombosis. El ultrasonido Doppler puede resultar particularmente útil en detectar la extensión hacia las venas poplitea y femoral de un trombo pequeño en las venas de la pantorrilla durante el examen de vigilancia. Puede llegar a ser económico, pero dependiente del operador. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con contracturas o contusión de la pantorrilla que pueden ser difíciles de diferenciar de una tromboflebitis. Es posible confundir a la celulitis con una tromboflebitis con infección, ya que existe por lo general una herida concomitante y la inflamación de la piel resulta más notable. La obstrucción de los linfáticos o la compresión
externa de la vena ilíaca en el retroperitoneo debido a un tumor o radiación son capaces de producir tumefacción unilateral. Sin embargo, esta obstrucción o compresión es más crónica e indolora que la trombosis venosa profunda. Es importante reconocer una trombosis porque puede derivar en una tromboembolia pulmonar, en una insuficiencia venosa crónica. Con respecto al tratamiento, es indispensable el uso de anticoagulantes. Una vez que se establece el diagnóstico, que ya vimos un trombo en una ecografía Doppler, puede estar indicada la cirugía a través de un cateterismo o bien una trombectomía según el caso o bien donde se encuentre el trombo. Entonces, continuando, tenemos lo que son los síndromes de las venas cavas. En las superiores, estas se deben a neoplasias que comprimen o invaden la vena cava superior, como por ejemplo tenemos el carcinoma o el linfoma mediastínico. Con menor frecuencia, otras masas también pueden comprimir, como lo son las aneurismas aórticos, que son causa pues, de esta compresión. Debido a que la vena cava superior transporta lo que es la sangre proveniente de la cabeza, el cuello, los brazos y la parte superior del tronco, resulta de la confluencia de las venas broncocefálicas izquierdas y derechas del corazón. La obstrucción, pues, resultante produce un complejo clínico característico con dilatación importante de las venas, pues igualmente de las que ya la he mencionado, de la cabeza, el corazón, de los brazos, y pues va a producir también cianosis. Los vasos pulmonares también son comprimidos, por lo que se va a ver una dificultad respiratoria. Ahora, el síndrome de las venas cavas inferiores es provocado ya sea por neoplasias que comprimen o invaden la vena correspondiente o por trombosis de las venas hepáticas, renales o de las extremidades inferiores, que pues se van a propagar en sentido cefálico. Algunas neoplasias, como lo es el carcinoma hepatocelular, ocluirá dicha vena cava inferior, lo que generará un edema en lo que es a las extremidades inferiores, distensión de las venas colaterales superficiales del abdomen y proteinuria masiva. Ahora, lo que es la linfagitis. Esta pues es una inflamación aguda originada por, espera un momento. Entonces, la linfagitis es una inflamación aguda. Esta es originada por la diseminación de infecciones bacterianas a los vasos linfáticos. Algunos agentes característicos y comunes de esta pues, son los estreptococos del grupo A, más sin embargo, pues también se puede observar que hay otros microorganismos también lo puedan generar. Los vasos linfáticos afectados pues se van a ver dilatados y se llenan con un exudado de neutrófilos y monocitos. La linfagitis se manifiesta con estrías subcutáneas rojas y dolorosas y con hipertrofia dolorosa de los ganglios linfáticos de drenaje. Aquí nos mostraban otro que era, el libro pues nos mostraba otro que era el linfedema primario, que es consecuencia de una malformación congénita aislada o de la enfermedad de Miller Family. El linfedema secundario obstructivo es causado por un bloqueo de los vasos linfáticos previamente normales. El ejemplo de este puede ser por tumores malignos que obstruyen los conductos linfáticos y los ganglios linfáticos regionales, también por técnicas quirúrgicas que erradican grupos regionales de ganglios linfáticos. Otra puede ser por fibrosis, filariasis o trombosis inflamatorias y también cicatrización. Siguiente, por favor.
Ahora pasamos a lo que son los tumores vasculares. En esta diapositiva, primero pues les hablaré de lo que son algunos benignos y posteriormente pues describirán lo que son los malignos. Lo que se observa pues en esta diapositiva es un extracto de la clasificación de la OMS para los tumores vasculares, en donde se evidencia pues los principales, como por ejemplo son en los malignos, están los hemangiomas en un grado intermedio o potencial maligno. Está en el caso del sarcoma de Kaposi y tumores que tienen pues un comportamiento más agresivo, está lo que son los angiosarcomas. Y siguiente, por favor. Empezaremos por los benignos. Entonces, el hemangioma. Este pues se va a tratar de una proliferación de los vasos sanguíneos normales o anormales, es decir, pues que la estructura del vaso puede estar normal, puede estar distorsionada o puede estar muy dilatada, la pared del vaso puede estar delgada o irregular, pero pues no va a tener algún dato de malignidad. Estas son neoplasias, pero son bastante difíciles de distinguir de lo que son las malformaciones vasculares, si en llegado caso hay una malformación arteriovenosa. Dentro de la parte histológica hay muchas variantes o formas de verlos, tanto a nivel microscópico como macroscópico, pues dependiendo de cómo se estén disponiendo las células o qué estructuras se están formando. Las principales tres o las más comunes son el hemangioma cavernoso, el hemangioma capilar y el granuloma piógeno. Siguiente. Entonces empezaremos a hablar de lo que es el hemangioma capilar. Este consiste, como su nombre lo dice, en que va a formar vasos que son similares a los vasos capilares, como se están viendo en la imagen de la parte izquierda. Son vasos pues de luz estrecha y pared delgada que solo van a tener endotelio. Si lo vemos al lado del microscopio, que es la imagen de la mano derecha, estas van a tener nuevamente pues una luz estrecha, pero lo que pues más se va a caracterizar es que tienen una pared bastante delgadita de endotelio, y pues lo que allí les señalé para que como les hiciera más sencillo de visualizar es el citoplasma, sus células endoteliales y pues los núcleos, ahí lo que está señalando la flecha. Este tipo de tejido no va a tener capa muscular. Siguiente. Los hemangiomas cavernosos se llaman así porque van a formar dilataciones vasculares muchísimo más amplias, como en forma de cavernas. A este tipo de lesiones pertenece lo que se observa allí en la parte derecha, la parte izquierda, que se denomina cavernoma. Esta pues es una lesión que aparece en el sistema nervioso central. El problema o complicación de esta es que como son dilataciones tan grandes, pues pueden sangrar, pueden generar una hemorragia intracraneal, además de un edema. El cerebro no va a tener como un espacio en donde expandirse, por lo que el cráneo empieza a comprimirse y se produce una isquemia que va a ir en aumento y se formará luego una necrosis. Ya histológicamente o como un diagrama histológico, los hemangiomas cavernosos son muy similares también a los capilares. Las paredes de los vasos también son delgaditas, pero lo que diferencia, si se dan cuenta, es que la luz es muchísimo más amplia. Son tortuosas y parecen cavernas, son como ramificadas. Siguiente. Entonces, aquí ya una imagen, se observa pues un corte histológico de un hemangioma cavernoso. Se ven pues espacios llenos de eritrocitos, que son todos esos punticos rojitos que se observan ahí, y también se puede ver una pared delgadita, se ven únicamente endotelio, que es lo que señala la flecha roja, son todos esos núcleos, y el tejido que se está señalando con la flecha morada no es ni pared, ni tampoco es tejido muscular, sino es un tejido conectivo que está dando soporte a esos vasos sanguíneos. Igualmente, si se dan cuenta, todos estos espacios son cavernas que se observan ahí, y por eso también se le llama hemangioma cavernoso. Siguiente, por favor. Siguiente. El último de este grupo es el granuloma piógeno. Este recibe este nombre porque se ha descrito que está asociado a alguna o implicado pues a un perdón,
un inflamatorio activo que puede estar asociado a lesiones del tejido. Además, es muy común verlo en las localizaciones de las falanges distales, así como es como surge usualmente, como se observa en la imagen de abajo. Este nombre de granuloma pues se designó porque es una masa que está formando o que tiene características de tejido granuloso, de granulación. Tiene componentes vasculares e inflamatorios como si fueran de tejido de granulación. Además, pues que se está formando una pequeña masita. Ya histológicamente viéndolo, se pueden formar muchos conductos vasculares, aquí en esta parte en donde está la mano derecha, muchos vasos de pared delgadita, igualmente ahí se lo señalé con rojo, como si fueran capilares nuevamente. Ahí se ve el vaso, se observa sus núcleos, su citoplasma, todos están inmersos en matriz extracelular con muchas células inflamatorias. Ya aquí en esta parte, en la parte izquierda, se observa como pequeños, ellos se van a agrupar para formar pequeños lóbulos, que son lo que está señalado allí en amarillo. Este sería un lóbulo y este sería otro. Este pues, en la mano derecha es un aumento de lo que está en la mano izquierda. Siguiente, por favor. Perdón. Entonces, esta es otra clasificación también de los benignos, que es el angiomatosis basilar. Esta es una proliferación vascular propia de anfitriones inmunodepresivos. Está causada por los bacilos gramnegativos oportunistas del género Bartonella. Estas lesiones pues van a afectar lo que es la piel, el hueso, el cerebro u otros órganos. Están implicados dos especies. La Bartonella gensale, pues cuyo principal reservorio es el gato doméstico y es causante de la enfermedad conocida como el aruñetazo de gato. Pues en anfitriones inmunocompetentes. Y la otra clasificación o la otra especie es la Bartonella quintana, que es transmitida por el piojo del cuerpo y pues causa lo que es la fiebre de trincheras y pues esta fue descrita por primera vez en la Guerra Mundial. El tumor glómico o glomomangioma son tumores benignos pero extremadamente dolorosos. Se van a desarrollar en las células musculares lisas modificadas de los cuerpos glómicos, que son pues estructuras arteriovenosas implicadas en la termorregulación. Estas, aunque pues superficialmente se pueden ver o asemejar a hemangiomas, los que veíamos al principio, se originan en células de músculo liso, a diferencia de las otras que eran solo pues endotelio, y son más comunes en la porción distal de los dedos, sobre todo lo que es debajo, su recesión es curativa. Como se observa en la imagen, pues se da por debajo. Siguiente, por favor. Pasamos a los intermedios. Empezaremos a hablar por lo que es el sarcoma de Kaposi. Este es un tumor que se clasifica pues como grave intermedio. Como su nombre lo indica, es un sarcoma que si tiene pues una evolución puede generar metástasis e invadir otros tejidos y causar pues claramente un daño. Algunas lesiones malignas, pero pues de un bajo grado agresivo, ¿sí? Es una neoplasia, pero que es localmente agresiva en la zona en donde está creciendo. Allí se produce, es allí donde va a causar el daño. Se caracteriza por afectar lo que es la piel de las extremidades inferiores, como se observa en la imagen, y pues allí se va a empezar a diseminar en forma ascendente, es decir, sube a las piernas, los muslos y pues puede llegar a varias partes del cuerpo. Hay una prevalencia del casi 100% en donde se asocian el sarcoma de Kaposi con el virus del herpes 8, también asocian
VIH se ha visto que estos tumores o pues el sarcoma de Kaposi tiene un crecimiento más acelerado y pues se presentan 4 variantes clínicas reconocidas, que son la clásica, la endémica, la iatrogénica y la asociada pues al SIDA, que es la más común. Estas variantes pues solo se van a diferenciar en la parte clínica y pues a nivel microscópico son totalmente iguales. Siguiente, por favor. El sarcoma de Kaposi clínicamente se observa o pues se está formando como unas pequeñas manchas que luego evolucionan para formar lo que son placas o formar nódulos. En la imagen de la parte izquierda se puede observar que esta persona que lo tiene en la pierna ya está empezando a diseminarse y está formando pues nodulaciones muchísimo más sólidas. A nivel microscópico se puede ver que las lesiones están compuestas por lo que son vasos sanguíneos o estructuras vasculares irregulares en forma de hendiduras. Se observa como en forma fusiforme, en forma de uso dentro de las células endoteliales, en lugar pues de verse de forma como homogénea o en forma de constante, pues. Lo que están señalando la flecha de color blanco son estructuras vasculares que están revestidas pues de endotelio, pero en su endotelio tiene una atipia citológica. Siguiente, por favor. Ya pues más histológicamente se observa pues que los núcleos son grandes, son hipercromáticos, son más alargados en la imagen de la parte de arriba. Y además se diferencian porque tienen formas irregulares, no todos van en el mismo sentido. Allí pues se alcanza como a observar, bueno, más o menos en donde se observa como un círculo que alcancé a hacer ahí de verde, que son donde están señalando los núcleos. Y también pues se observa muchos eritrocitos entrelazados, que son todos esos punticos rojos. En algunos casos, las células neoplásicas de lo que es el sarcoma de Kaposi pueden formar glóbulos hialinos dentro del citoplasma, que son la imagen de la parte derecha, en donde lo señalé ahí en azul, que son todos esos punticos que están alrededor del núcleo, todos esos punticos rojos. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a los malignos. El primero de ellos es el primero de ellos es pues el angiosarcoma, pues como el más importante. Es un tumor maligno que deriva de las células endoteliales. Los factores de riesgo que se asocian son el linfodema crónico, también puede estar expuesto a carcinógenos químicos como lo son el arsénico y radiaciones. Clínicamente se va a manifestar como múltiples nódulos rojizos bien delimitados y pues son asintomáticos, pero se dan en una etapa temprana, como se observa en la imagen de la parte superior. En esta persona pues se encuentra en la parte del mentón y del cuello estos nódulos bien definidos o delimitados de color grisáceo, pero también se puede presentar de color rojizo. Conforme avanza la enfermedad, este se va a formar francamente invasor y maligno. Puede llegar a presentar hemorragia, zonas de necrosis, como lo observa en la imagen de abajo, que esta pues es de una persona que presenta un angiosarcoma en la nariz muchísimo más avanzado, que incluso pues ya tiene hemorragia, que es abundante. Los angiosarcomas son de origen vascular, pues pueden surgir en cualquier parte del cuerpo prácticamente. Hay algunas veces que en donde se presentan casos muy raros en sitios anómalos o que pueden presentar que están asociados a alguna otra lesión. Siguiente, por favor. Histológicamente hablando, se van pues a formar estructuras vasculares, pero que no tienen, perdón, pero que tienen el endotelio con muchísima atipia citológica. Lo que se observa pues allí en la imagen en la parte izquierda, cerrado en naranja,
Es un vaso neoplásico ramificado en donde sus células se evidencia pues en forma como de trincheras, son todas esas que están señaladas también en naranja. Son irregular, son hipercromáticas, o sea, tienen unas son más oscuras que otras, tienen un núcleo prominente, que es lo que señala la flecha roja, y pues tiene una displasia, pues el vaso está dilatado, tiene crecimiento del endotelio supremamente aumentado, y pues ya a mayor aumento que la imagen de la parte derecha, nuevamente los núcleos hipercromáticos, y se sabe pues que son estructuras vasculares porque tienen eritrocitos en su interior, que son entonces esos punticos rosados o como rojos. Lo que está encerrado allí en naranja son células neoplásicas que tienen su núcleo irregular, pero que en su citoplasma tienen atrapado unos eritrocitos, formando pues pequeños conductos o canales dentro del citoplasma. Esto lleva o se realiza para que cuando se sospeche de algún angiosarcoma, pues sea más fácil la parte del diagnóstico por su morfología. Gracias. Siguiente.
isquemia al infarto, por disminución de ese flujo sanguíneo. Sin embargo, eso hablando de lesión, isquemia, infarto. Pero cuando ya hablamos de la embolización, cuando ya hablamos del daño vascular, tiene que haber el daño del endotelio vascular, con cualquiera de los mediadores. Muchas gracias, doctora, muy amable. Doctora, con Profe, respecto a este último tema, ¿hablo? Sí. sí, hola, tranquilo. Bueno, yo quería preguntar sobre los signos que se pueden ver en una obstrucción de la vena cava, pero superior, porque como veíamos en la inferior puede haber hasta cabeza de medusa, varices esofágicas, y que son bastante importantes y comunes en la práctica clínica, ¿no? Pero entonces sí quería saber una obstrucción derecha sobre todo de la aurícula derecha del corazón y en la vena cava superior. No sé si es muy común porque sabemos que lo comunes son las inferiores, ¿no? Pero entonces esa sería mi pregunta. Más que todo se puede presentar en pacientes con cáncer. Los síndromes de vena cava superior generalmente se presentan en esos pacientes y el síndrome es un síndrome pues, de tipo obstructivo que se va a caracterizar, como ustedes saben, a través de las venas cavas se va a drenar la sangre de las extremidades superiores. Entonces a veces lo que es más característico es el edema de una de las extremidades. Se dice la cara está abotagada, como si estuviese hinchada, pero no está hinchada. De hecho, hace poco tuvimos un niño con cáncer y tenía síndrome de vena cava superior. Entonces, puede tener ingurgitación de las venas del cuello. El edema es como si fuera un edema linfático, es duro, es grueso, el edema que se presenta en las extremidades superiores y claramente pueden cursar con disnea. Eso en estadios avanzados de la enfermedad. No es tan frecuente, hay que tener pues la sospecha y más que la sospecha pues un diagnóstico previo como para poder llegar a eso, ¿no? Muy amable, doctora, gracias. Ok. Profe, ahora sí, ¿cuál era la patología que usted ahorita había mencionado? No, es la cardiología de Braunwald. Es una cardiología. Vale, profe, gracias, es que no lo había notado. Sí, no, es que tengo el libro en la casa y no tengo ahorita cómo revisarlo, pero trataré de mandarles el capítulo. Profe, una pregunta. Dígame. Dentro de los pacientes, pues riesgo que pueden haber para el desarrollo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, ¿se podría incluir pacientes COVID con estado protrombótico? Sí, claro. COVID, es que de hecho parte del tratamiento de COVID terminó siendo la heparina, anticoagulación, no fibrinolíticos, porque por algunos mecanismos, o sea, eso de los grupos que primero hablaron de esos temas fueron los españoles. Yo no sé, yo creo que el semestre pasado a ustedes les compartí ese documento y era el documento RITAC. Entonces ellos hacían la clasificación de que si era RITAC inmune o RITAC protrombótico. Muchas cosas que no sabemos todavía, como por ejemplo que después de X tiempo un paciente termine haciendo una arritmia cardíaca que antes no tenía y se asuma que sea por COVID, por ejemplo. Entonces, parte del tratamiento, sí, estos pacientes están con heparina cada 24 horas, es parte del tratamiento. Hemos visto pacientes que han terminado con hemorragias estando intubados, han terminado con hemorragias intracerebrales o isquemias, mejor, intracerebrales, pero sí tuvimos 2 casos de hemorragia, pues de causa COVID, no más, no tenemos otro. En alguno quizás se sospechó que tuviese un aneurisma y quizás en las pronadas y que no estuviera bien relajado o algo así, pues se hubiese roto. Pero claramente el paciente quizás en otro escenario había hecho también esfuerzos y no se había roto.
pero pues la enfermedad predispone a muchas cosas. Pero sí, sí, claro, es una enfermedad protrombótica. Profe, y lo que habíamos visto del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues como nosotros sabemos, los receptores principales del COVID son los de los convertidores de angiotensina 2, que están en el Dos. pulmón. Sí. Yo había leído un artículo que las personas que utilizaban un tipo de fármaco para la hipertensión, creo que eran los No, TAM. no, eso se descartó. Ah, Eso ok. fue una hipótesis, eso se descartó hace mucho tiempo. La Sociedad de Cardiología salió a refutar esos conceptos, pues fue una teoría que se lanzó precisamente por los receptores, pero no, eso se refutó. Listo, profe, gracias. Okay. Bueno, entonces si Dios lo permite, nos vemos el martes entonces. Feliz día. Bueno, profesor, Lo mismo, feliz día. profe, hasta luego. Hasta luego.